Buen día, profesora. El tema a exponer es el despido nulo, en el que abordaremos temas como definiciones de autores, doctrina, jurisprudencia y trazos casos prácticos. Los integrantes son Víctor Zapallo Ochoa, Álvaro León Andeo y el que le habla Pedro Barrera Marceliano. Comenzando con las definiciones de autores. La doctrina ha desarrollado ampliamente el concepto de despido nulo, enfatizando su naturaleza restitutoria y su vinculación con la protección constitucional. A continuación se citan definiciones claves de autores destacados basadas en análisis jurídicos especializados. Comenzamos con Víctor Ferro Delgado. Él define al despido nulo como aquel que importa una afectación grave al orden jurídico por vulnerar derechos fundamentales dignos de la mayor tutela, como la discriminación o la libertad sindical. Él enfatiza que el despido nulo surge cuando el cese es motivado por quejas por causas odiosas, como represalias por quejas laborales, y critica la reducción de indemnizaciones por despidos, argumentando que desmontan normas básicas del derecho al trabajo. Comenzando siguiendo con Jorge Toyama y Carol Neira. Esos juristas describen el despido nulo como una modalidad que protege el contenido esencial de derechos fundamentales en el ámbito laboral desde una perspectiva constitucional, ¿no? Para ellos implica la reposición del trabajador si se demuestra judicialmente la configuración de causales como afiliación sindical, queja contra el empleador, discriminación o embarazo. Ellos destacan que la prueba del despido nulo recae en el trabajador, quien debe acreditar la vulneración. Asimismo, que la Corte Suprema ha fijado criterios para limitar su aplicación, evitando interpretaciones expansivas que afecten la eficiencia productiva. Subrayan que el despido nulo no es solo sancionador, sino también restitutorio, conforme al artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Por último, se encuentra Fernando Cabezas Loeffler. Este doctrinario conceptualiza el despido nulo como la consecuencia de un despido motivado por la violación de derechos fundamentales, ¿no? Como la intimidad o la libertad sindical, derivada de pruebas obtenidas ilícitamente, ejemplo, cámaras ocultas o detectives. Cabezas argumenta que si la prueba es nula por vulnerar derechos, el despido debe declararse nulo, no solo improcedente. A la mano derecha se encuentran los casos prácticos, en el que se encuentran tres casos típicos de despido nulo: el caso de afiliación sindical, caso de discriminación por embarazo y caso de queja contra el empleador. En el caso de afiliación sindical, el despido nulo por afiliación sindical viola la libertad sindical, ¿no? Requiriendo indicios razonables del trabajador, o sea, una proximidad temporal entre la afiliación y el cese, y desvirtuación por el empleador de un móvil lícito. La doctrina del TCA enfatiza que tales despidos son por causas odiosas y merecen estabilidad absoluta, con reposición como remedio principal. La Corte Suprema aplica el principio de facilitación probatoria, es decir, que presume nulidad si no se prueba causa justa alternativa. En el segundo caso de discriminación por embarazo, ah, se encuentra que el despido por embarazo constituye discriminación por sexo, extendiendo la nulidad a no renovaciones de contratos que encubran represalias por costos maternales. El TC aplica el fuero maternal, invirtiendo la carga de la prueba. O sea, el trabajador aporta indicios, proximidad entre notificación y cese, y el empleador debe probar el móvil no discriminatorio. Por último, en el caso de la queja contra el empleador, este viola la tutela judicial efectiva, configurando nulidad si hay nexo causal, ¿no? Asimismo, la Corte Suprema extiende protección a reclamos ya sean administrativos o judiciales sobre derechos laborales, invirtiendo carga probatoria, indicios del trabajador que desvirtúan justificación de la patronal. Asimismo, no aplica Huatuco en nulidades por represalia, priorizando la reposición. La doctrina tiene como dos ramas principales la doctrina nacional e internacional, siendo en la doctrina nacional la principal encargada de la protección de los derechos laborales la Constitución Política del Perú, ya que ésta se encarga de la adecuada protección de los derechos laborales de los empleados y del control constitucional en contra del despido arbitrario ejercido por los empleadores, ya que a diferencia de una ley especial o norma civil que solo ejerce únicamente sanciones administrativas o laborales, la Constitución política tiene una mayor amplitud utilizando jurisprudencia tanto nacional como internacional en favor de los derechos vulnerados de los empleados. Por otro lado, Carlos Blanca Bustamante, ex ministro y abogado, explica que para canalizar a la protección del despido arbitrario se necesita de dos vías. Una es la nulidad en la jurisdicción laboral, la cual justifica el despido con una causa positivizada o válida en la norma.
pero en casos donde esta no se cumple y mayormente se incurren en actos de discriminación o aprovechamiento de alguna discapacidad, el despido es nulo desde el inicio y por ende el empleado violado en sus derechos es repuesto sin ninguna duda y de forma inmediata. Y la segunda vía es el amparo constitucional, el cual protege los derechos del empleado durante el proceso de despido, sea que tenga justificación o no. Pero durante este proceso pueden surgir diferentes conflictos o vacíos legales que puedan perjudicar el proceso. Y ante esto, el amparo constitucional protege el derecho de los empleados hasta que la finalización del proceso sea en favor o en contra. Por otro lado, la doctrina internacional tiene como una de las principales fuentes de derecho la doctrina española, muy semejante y muy tomada en cuenta en la doctrina peruana. Y en su Estatuto de los Trabajadores se explica que el despido arbitrario no solo debe ser una sanción absoluta, sino que los derechos de los empleados ante este acto no solo debe cubrir la reparación a su antiguo puesto, también debe tener una indemnización por daños causados hacia el empleado en perjuicio del empleador, como le explica Cristian Romero Díaz, abogado laboral español, el cual define al despido arbitrario en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, no solo como la ineficacia de la acción de despido, sino que ésta pueda violar tanto las libertades personales como incurrir en actos de discriminación en su contra. Para ello, debe recurrir a la vía eh, laboral familiar, muy distinta a la vía laboral que tenemos en la legislación peruana, donde no solo se prioriza la reposición y la reparación, sino también la garantía de indemnidad, donde prioriza que el empleado que ha sido denunciante de la violación de sus derechos pueda reincorporarse, pero sin ningún acto de agresión o de discriminación hacia, hacia todas sus acciones cometidas. De esta forma se garantiza los derechos de inicio hasta el fin del proceso. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Para continuar con la exposición, ahora daré paso a explicar la jurisprudencia. En este caso tenemos la casación laboral 8075-2018 Callao, en la cual vemos primero la parte expositiva que nos dice que la demandante, Ámbar Yulisa Torres Berrospi, interpuso demanda el 29 de abril de 2016 contra Licor Sociedad Anónima Abierta debido a que se había alegado que se había desnaturalizado su contrato de modalidad de incremento de actividad, de la cual ésta fue sujeta del 26 de marzo de 2015 al 24 de marzo de 2016, y alegando también el despido nulo por afiliación sindical, el cual se encuentra estipulado en el artículo 29, inciso A, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, solicitando como pretensión principal la reposición a su puesto de trabajo y como pretensión subordinada una indemnización por despido incausado. En primera instancia, el tercer juzgado laboral del Callao declaró fundada la demanda el 7 de julio de 2017, reconociendo que este contrato de modalidad había sido desnaturalizado por sus cláusulas genéricas y por las tres prórrogas que éste había tenido, volviéndose así un contrato a plazo indefinido, y reconociendo también la nulidad del despido, al inferir discriminación por el cese de 7 días que tuvo ésta después de comunicar su afiliación al sindicato laboral. En segunda instancia, la Sala Laboral Permanente confirmó esta sentencia de vista el 28 de septiembre de 2017 con los mismos fundamentos. Es por esto que la parte demandada, Alicor, recurrió en casación el 31 de octubre de 2017, alegando infracciones normativas al artículo 29, inciso A, 57, 72 y 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La Corte Suprema declaró procedente dicho recurso el 19 de septiembre de 2019 por las causales ya antes establecidas. La Corte Suprema explica que el despido nulo por afiliación sindical o actividades sindicales requiere prueba de un móvil ilícito que lesione el derecho fundamental a la libertad sindical, que está estipulado en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 87 y 98 del convenio de la OIT, no bastando la mera afiliación. Es decir, que en el caso, la afiliación se comunicó el 16 de marzo de 2016 y 8 días antes del vencimiento contractual, pero los contratos modales previos, que fueron 3 veces prorrogados, eran conocidos por la actora, sin evidencia de represalia. Es por esto que la proximidad temporal no presume discriminación, debido que el artículo 23 de la LPC
L nos dice que la carga probatoria recae en el demandante, es decir, que la demandante debió de probar la discriminación, no solo probar que hubo proximidad temporal con su despido con la notificación de que ésta se había unido a un sindicato laboral. Es así que no demostró nexo causal, entonces se desestima la nulidad, pero se ordena un pronunciamiento sobre el despido incausado. Las otras causales carecen de objetividad por la revocatoria. Es por esto que vemos la parte resolutiva de esta casación en la cual la Corte declaró fundado el recurso de casación interpuesto para el licor, casaron la sentencia de vista del 28 de septiembre de 2017 y actuaron en sede de instancia, revocando esta sentencia de primera instancia en el extremo de nulidad de despido, declarándola infundada, y dispusieron que el juez de origen entre a nuevo fallo pronunciándose sobre la reposición por despido incausado, ordenando así la publicación de esta casación en el diario en peruano. Gracias.